Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo Tribunal de la República. En esta ocasión vamos a comentar el amparo directo en revisión 4162/2019, que es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual, a partir del análisis de una norma general expedida por los órganos reguladores en materia energética, la Corte hace un análisis muy detenido sobre la naturaleza y las bases constitucionales de nuestro juicio de amparo como ese instrumento de protección esencial de los derechos humanos de todas las personas en el territorio de la República Mexicana, por un lado, y también una comparación con el funcionamiento de la justicia administrativa, federal, que tiene sus propias bases constitucionales y legales, por supuesto. Para entender el sentido de esta importante determinación de la Suprema Corte, le doy la bienvenida a Miguel Ángel Burguete. Miguel Ángel, qué gusto recibirte en este programa, ya lo dijo la Corte, muy bienvenido. Y gracias, también Miguel. A Carlos Alberto Araiza, que ya nos ha acompañado en diversas ocasiones. Carlos Alberto, qué gusto recibirte. Bienvenido nuevamente a tu programa. Gracias, Miguel, muy amable. Buenas tardes, ¿qué tal, Miguel? Pues empezamos contigo, Carlos, para que nos cuentes un poco cómo llega el caso a la Corte, cómo se plantea, porque, bueno, pues fíjate, estamos ante un amparo directo en revisión. Entonces ya el periplo procesal, por decirlo de esta manera, fue largo. Había pronunciamientos anteriores y todo. Ayúdanos a entender cómo llega el caso a la Suprema Corte, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, Miguel. Pues como comentas, presidente, es un amparo directo en revisión que tuvo su origen precisamente a partir de una impugnación que se hace en una instancia local, como es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el que una empresa dedicada al sector de hidrocarburos acude al juicio de nulidad federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, planteando la invalidez de una norma oficial mexicana que emitió la CRE para regular hidrocarburos, concretamente calidad de petrolíferos. Los vicios que argumentaba la empresa que actora en el juicio de contencioso era, en esencia, vicios de legalidad, en donde decía, oye, la norma oficial mexicana no se emitió siguiendo las disposiciones que establece la Ley Federal de Metrología y Normalización, hubo irregularidades en el procedimiento de expedición de la norma, incluso decía la norma excede lo que prevé la ley correspondiente en materia de hidrocarburos, y bueno, sus planteamientos se quedaban en un plano de mera legalidad porque nunca planteó esta norma contraviene tal derecho fundamental o el tratado internacional tal. El argumento era de mera legalidad y por eso la actora consideró prudente acudir a la instancia del juicio administrativo federal. Sin embargo, pues presenta la demanda y el magistrado instructor, que es quien tiene que recibirla y proveer al respecto, considera que el juicio es improcedente. ¿Cuál es la razón del magistrado instructor para considerar la improcedencia del juicio contencioso intentado? En términos del artículo 27 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, establece que en los actos, normas u omisiones emitidos por órganos coordinadores regulados, no procederá sino únicamente el juicio de amparo indirecto. Y además el artículo dice, y no serán materia de suspensión. Entonces prácticamente esta ley establece la improcedencia de cualquier otro medio que no sea el juicio de amparo indirecto y además en el amparo indirecto limitando la suspensión para que se pueda conceder. Esto incluso, bueno, cabe mencionar, ya había sido pronunciamiento en algún momento por la segunda sala en cuanto a la regla de la suspensión, pero esto lo vamos a dejar al lado porque nos va a servir nada más como referencia más adelante para entender cuál fue una de las razones que tomó la segunda sala para resolver este amparo. Entonces, bueno, como ese fue el fundamento del magistrado instructor, y esa fue la razón para desechar la demanda de nulidad intentada, tienen un recurso los justiciables en el Tribunal Fiscal, que es el recurso de reclamación. Este recurso se resuelve ya no por uno de los magistrados que conforman la sala correspondiente, sino es un recurso que se resuelve de manera colegiada y los 3 magistrados ya son los que autorizan la resolución. En este recurso de reclamación que intenta la empresa actora, pues en esencia plantea la inaplicación de este artículo. ¿Por qué dice que debe de inaplicarse? Primero dice, a ver,
El acto que yo estoy impugnando, que pretendo impugnar en el juicio de nulidad, es una norma oficial que, si bien la emitió la CRE, la Comisión de Reguladora de Energía, no menos cierto es que en el proceso de expedición de la norma oficial participaron muchas otras autoridades, y estas autoridades no son órganos reguladores coordinados. Entonces no me podrías considerar que me resulta aplicable el 27. Pero si además consideras que el artículo resultara aplicable, lo que tendrías que valorar es que este artículo debe de inaplicar su control de convencionalidad, en esencia es lo que plantea, porque dice, me está restringiendo el acceso a la justicia que prevé en el artículo 17 de la Constitución y el 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque me impiden acudir a la instancia ordinaria, que es el juicio contencioso, y me obligan a acudir a la extraordinaria, que es la de amparo. En esencia, estos son los planteamientos que plantea en el recurso de reclamación. La sala resuelve de manera colegiada el recurso y lo declara infundado, y pues prácticamente con eso se agota la instancia del Tribunal Fiscal, y lo único que le queda al justiciable en este momento es acudir al amparo directo, porque lo que va a cuestionar es la sentencia que pone fin al juicio o procedimiento, y precisamente encuadra en el supuesto del artículo 170. Al juicio de amparo acude en esencia planteando que pues el Tribunal Fiscal no analizó debidamente lo relacionado a la inaplicación, porque insiste en que la norma contraviene lo previsto en los artículos 17 de la Constitución y 25 de la Convención Americana. Y muchos de los planteamientos que ya había planteado inicialmente también lo retoma para evidenciar la ilegalidad de aquella resolución. El colegiado, ¿qué hace? Me voy a centrar en el tema de constitucionalidad porque es el que nos interesa para justificar más adelante la procedencia de la revisión en el amparo directo. El colegiado le dice, mira, al margen de si el artículo 27 es o no inconstitucional o inconvencional y si se te debió de inaplicar o no, la realidad es que en términos de la ley federal de procedimiento contencioso administrativo, el juicio era improcedente de cualquier manera. Es decir, me importa poco lo que diga el artículo 27 de la ley de órganos reguladores coordinados, yo encuentro otro fundamento para considerar que fue correcta la determinación de desechar la demanda. Y entonces declara inoperantes los agravios, los conceptos de violación, y prácticamente con eso, en una situación normal, quedaría muerto el asunto. Pero también en el amparo directo está la posibilidad de que una sentencia de amparo directo pueda ser revisable excepcionalmente por la Suprema Corte. Requiere de ciertos supuestos, no es en automático que todas las sentencias de amparo directo se puedan revisar, pero esta intenta un recurso de revisión en la Corte, y de entrada el recurso se desecha por el presidente, pero en contra del desechamiento cabe un recurso que resuelve cualquiera de las dos salas, que es el recurso de reclamación ante la Suprema Corte. Y el recurso de reclamación la segunda sala considera fundado y ya se ordena admitir el asunto. Nos encaminamos ya ahora sí a la revisión del amparo directo. En el amparo directo, en esencia, lo que nos plantea el quejoso es, oye, lo que dijo el colegiado al momento de que me utilizó otro fundamento para darme la misma dosis de confirmar el desechamiento, es incorrecto, porque me varió la litis. Yo venía por el artículo 27 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados, y ahora mi litis es un artículo que me aplicó el tribunal colegiado para decirme que no tengo la razón. Me cambió totalmente el planteamiento, y además el artículo que sí me aplicó el Tribunal Fiscal es el artículo que tiene vicios de inconstitucionalidad, que precisamente esos vicios son los que eventualmente justificaron en la reclamación que resolvió la Corte en la segunda sala, el amparo directo en revisión se consideraba procedente y que pudiéramos llegar al punto precisamente de analizar esta cuestión. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Oye, le quiero preguntar ahora a Miguel Ángel, esto que digamos, para regresar un poquito al origen de esta secuencia procesal que Carlos nos menciona, se trata de una serie de órganos que quizá no todas las personas que estén viendo el programa conozcan o sepan su naturaleza. Esto tiene su origen en aquella pues reforma constitucional llamada en materia energética, ¿verdad, Miguel Ángel? ¿Nos puedes referir cuál es la naturaleza de estos órganos, cuáles son estos órganos reguladores coordinados en materia energética, etcétera, para entender bien cuál fue el origen del acto que se estaba planteando ante la jurisdicción contencioso administrativa y que luego a través de esta secuencia procesal que ya Carlos nos platicó llega al conocimiento de la segunda sala de la Suprema Corte, por favor? Claro, gracias. Yo escucho un poquito bajo, entonces no sé si me escuchan bien. Bueno, la realidad es que con la reforma energética ya existían estos órganos, estaban regulados
pero no se encontraban regulados en la Constitución. En realidad existían, pero no tenían una regulación específica. En la reforma que se hace, se incluyen estos órganos a nivel constitucional para darles una autonomía y una capacidad de actuar de manera independiente. Con esto se les incluye, pero a diferencia de algunos otros órganos, no se les dota de esa facultad para que puedan ser actos recurribles en el amparo de manera directa, sino que esto se incluye ya en un reglamento. Entonces, este tipo de órganos lo que pretenden hacer o lograr en un momento dado es establecer las normas oficiales con las cuales se van a operar o se van a calificar o regular la calidad tanto de los hidrocarburos, etcétera. Entonces, esa sería realmente la función de estos órganos que en la reforma que mencionas se agregaron a nivel constitucional. Ahora, estamos hablando en particular de dos de estos órganos, ¿verdad? Que son los que la propia ley determina como órganos, digamos, en esta materia, la Comisión Reguladora de Energía por un lado y la Comisión Nacional de Hidrocarburos por otro, ¿es cierto? Sí, así es. Muy bien. Oye, también en la sentencia, a mí lo que me pareció extraordinario, me gustó mucho en la sentencia, Miguel Ángel, es que el ministro Javier Lainez y bueno, la segunda sala, que es finalmente quien conoce del asunto, hace una caracterización extraordinariamente pedagógica de lo que es nuestro juicio de amparo. O sea, yo estaba leyendo la sentencia y me imaginaba a un alumno, digamos, alguien que estudia la carrera de Derecho, leyéndola y sacando enormes provecho, casi un manual del juicio de amparo extraordinariamente explicado. ¿Por qué no nos ayudas a entender esta parte de la sentencia, Miguel Ángel? Así es, Miguel. La estructura de la sentencia se basa en 6 puntos eje. Estos 6 puntos se dividen. Primero, establece las consideraciones generales del juicio de amparo, es decir, la naturaleza del juicio de amparo, si este se considera un medio extraordinario de defensa y por qué no es un recurso. Posteriormente, hace una referencia de por qué la Constitución es el fundamento y la fuente del amparo, ¿sí? ¿Por qué se anida ahí este medio extraordinario de defensa? ¿Y qué es lo que busca proteger? Porque no puede ser considerado un recurso adicional, no puede ser una instancia adicional. Después, en un tercer punto, de manera muy didáctica, la sentencia se ocupa del juicio contencioso administrativo federal y lo hace a partir de su ubicación dentro de la Constitución. ¿Sí? A partir de ahí hace un desglose de por qué es un recurso que sí se encuentra regulado por la propia Constitución, pero que obviamente se encarga de cuestiones de legalidad, no de constitucionalidad. Así sigue con un análisis del fundamento de este tipo de órganos reguladores coordinadores en materia energética, que creo que lo desarrolla de una manera muy clara el proyecto, y después se entra a hacer una diferencia entre medios ordinarios de defensa y medios extraordinarios de defensa. Esto para concluir si el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinadores en materia energética resulta constitucional o no. Esto para arribar a la conclusión que más adelante vamos a abordar. Muy bien. Sí, entonces yo creo que sí se aborda de una manera muy didáctica cada uno de los pasos del juicio de amparo. Muy didáctica, coincido con tu diagnóstico, Miguel Ángel, lo dijiste muy bien, porque en efecto, pues nos va recordando cosas. Digo, yo leyendo la sentencia, pues me acordé de mi curso de amparo de la licenciatura, pero de verdad sirve a veces, aunque uno conozca de esos temas o los haya estudiado, etcétera, repasarlos porque pues hay que ir viendo, como tú muy bien mencionas, Miguel Ángel, pues las bases constitucionales, etcétera. Y particularmente sobre este tema te quiero preguntar, Carlos Alberto Araiza. Fíjate, Miguel Ángel estaba refiriendo un aspecto que me parece que es una llave de comprensión de la sentencia. Dice Miguel Ángel Burguete, y lo dice muy bien, tanto el juicio de amparo en los artículos 103 y 107 de la Constitución mexicana como el artículo 73, por otro lado, de la propia Constitución, generan las bases constitucionales, ojo, esto es muy importante, las bases constitucionales del juicio de amparo y de la jurisdicción contencioso administrativa federal respectivamente. Aquí hay un tema que te quiero plantear, Carlos, en el sentido de decir, bueno, si tenemos bases constitucionales que la sentencia además detalla y analiza con
con cierto grado de especificidad. ¿Cómo juega esto frente a una ley que de pronto diga o establezca supuestos de procedencia o de improcedencia distintos a los que están contemplados en la Constitución o en la propia ley reglamentaria de estos artículos 103 y 107 en materia de amparo? La sentencia también lo aborda. Ayúdanos a entender esta parte, Carlos, por favor. Claro que sí, Miguel. Pues mira, precisamente el primer problema, el primer punto que encontramos en coincidencias, los dos son medios de defensa. Derivan de precisamente lo previsto en el artículo 17 de la Constitución y 25 de la Convención Americana, para que los justiciables tengan la posibilidad de acceder a un órgano jurisdiccional que resuelva los conflictos. Pero no quiere decir que son medios de defensa idénticos, porque si no, no tendría ningún sentido tener un juicio de amparo y un juicio contencioso que pues, van a llevarte exactamente al mismo resultado. Ya nada más prácticamente sería elegir quién quieres que conozca, un tribunal fiscal o un juez de distrito. La realidad es que el juicio de amparo, su regulación constitucional está hecha y la naturaleza del mismo juicio, de hecho, es esta misma. Es un medio de control de la Constitución, es para asegurarnos a nosotros como gobernados que el juicio de amparo va a ser una garantía de que todas las demás disposiciones que prevé la Constitución y las leyes que de ella emanan se van a cumplir. El juicio contencioso, aunque está igualmente previsto en la Constitución, su naturaleza es totalmente otra. Su naturaleza es la de que el particular tenga un medio de defensa para objetar o impugnar los actos que emite la Administración Pública Federal única y exclusivamente. Ha habido algunas extensiones con algunas variantes de la Administración Pública Federal. No estaba, por ejemplo, en algún momento previsto en la Ley de Justicia, en la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, resoluciones en materia de pensiones por parte del ISSSTE o las resoluciones de los militares. Y bueno, esto por criterios de la Suprema Corte ha ido evolucionando, ahora están en ley, pero al final del día la idea siempre ha sido que el Tribunal Fiscal, la Justicia Contencioso Administrativa a nivel federal, sea para impugnar actos de la Administración Pública Federal que regula el artículo 90 constitucional. Entonces, el juicio de amparo es mucho más amplio que esto. El juicio de amparo no nada más son contratos de la Administración Pública Federal, sí es cierto, en materia administrativa son quienes tienen más de carácter de autoridad responsable, pero también hay amparo judicial contra resoluciones de jueces de instancias locales, jueces municipales, jueces federales cuando están resolviendo aspectos de legalidad, en materia laboral. El juicio de amparo tiene un espectro mucho más amplio que el juicio contencioso administrativo no tiene. Entonces, esta es una de las grandes diferencias que vamos a encontrar de entrada entre los dos juicios. Los dos juicios tienen una posibilidad de que el justiciable solicite la suspensión del acto que está impugnando. Y entonces parece que otra vez una coincidencia adicional en los dos juicios, pero no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque son reglas, requisitos diferentes, procedimientos diferentes. El juicio de amparo se compone de dos instancias, el juicio de amparo indirecto al menos. El directo pues tendrá algunas excepciones ahí con las reglas, pero la justicia contenciosa administrativa, en cambio, es al menos la federal, se compone de una sola instancia. O me resuelve la sala ordinaria del Tribunal Fiscal o me resuelve la sala superior, según si el asunto se adecua a los supuestos de procedencia para que conozca la sala superior. Pero es una sola instancia. Oye, en este sentido, Miguel Ángel, te quiero preguntar, porque la sentencia lo aborda y para efecto de las personas que están viendo el programa seguramente será de su interés. Digamos, en esta distinción que Carlos está planteando entre juicio de amparo y jurisdicción contenciosa administrativa federal, creo que una de las claves, déjame ponerlo en estos términos muy coloquiales, una llavecita, pues, por decirlo de esta manera, para entender bien esa diferencia es el principio de definitividad. Ese principio de definitividad que caracteriza al amparo como un medio de defensa. Carlos nos dijo, bueno, es que los dos son medios de defensa, efectivamente los dos son medios de defensa, pero en el caso del juicio de amparo, gracias a la definitividad podríamos caracterizarlo como un medio de defensa extraordinario. Ayúdanos a entender este principio de definitividad, Miguel Ángel, por favor. Claro, Miguel. El principio de definitividad es uno de los clásicos o de las bases del juicio de amparo, y esto obedece a que para darle ese carácter extraordinario de medio de defensa, se tienen que agotar todos los recursos que establecen las leyes a nivel interno. Incluso ya la Corte Interamericana ha establecido que el hecho de que se deba de garantizar el derecho de acceso a la justicia no implica de alguna forma que se puedan obviar el agotamiento de los medios ordinarios de defensa. Y esto tiene una razón de ser. Finalmente, si las normas si las leyes y los reglamentos prevén
en sus disposiciones algún tipo de recurso por el cual se pueda revocar, modificar, nullificar el acto, es necesario que este se deba de agotar en forma previa. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo se encarga de la protección de derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, y no se puede necesariamente entrar a aspectos de legalidad, sino a través de la violación de este tipo de derechos. En cambio, en los medios ordinarios de defensa sí se puede abordar la legalidad, que sería fundamentación, motivación, fallas en el proceso de creación de alguna norma, como en este caso se reclamaba, que no se cumplió con el procedimiento establecido, etcétera. Entonces, el principio de definitividad es eso que garantiza o, digamos, depura un poco el acceso al juicio de amparo a partir de los recursos ya existentes en la norma. Sí, hay casos de excepciones que establece la propia Constitución, que establece la ley de amparo y a nivel jurisprudencial se han establecido, y estos no sé si quieres que los abordamos de una vez o esperamos un momento. Sí, lo hacemos regresando de la pausa que vamos a hacer de inmediato. No se vayan, seguimos en su programa, ya lo dijo la Corte, analizando la sentencia de la segunda sala del Máximo Tribunal de la República, mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 4162-2019. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir comentando y analizando con nuestros invitados Carlos Alberto Araiza, Miguel Ángel Burguete, esta sentencia de la segunda sala recaída en el amparo directo en revisión 4162-2019, que nos permite entender la configuración constitucional y legal del juicio de amparo por un lado, y también la configuración igualmente de base constitucional y legal de la jurisdicción contenciosa administrativa federal. Carlos, nos estaba platicando Miguel Ángel de un tema importantísimo para comprender el juicio de amparo, pero también en el marco de esta sentencia específicamente. Nos decía Miguel Ángel que una de las claves de comprensión de lo que es el juicio de amparo está en ese principio de definitividad. Ya Miguel Ángel nos lo explicaba de una manera muy clara, muy sencilla, muy comprensible, y al final decía, bueno, pero este principio de definitividad tiene excepciones. ¿Por qué no nos ayudas a entender estas excepciones que también están en la sentencia y que resultan importantes para saber cuándo acudir al juicio de amparo de manera directa, por excepción del principio de definitividad, o cuándo acudir a un medio ordinario de defensa planteando temas de legalidad, como ya lo dijo Miguel Ángel Burguete? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Carlos? Claro que sí, Miguel. Pues mira, como decía Miguel, las excepciones se catalogan teóricamente de tres tipos: las constitucionales, las legales y las jurisprudenciales. Esto según la fuente de donde derivan. Nos vamos a centrar, yo creo, más en las constitucionales y las legales, porque las jurisprudenciales son casos muy particulares. Las constitucionales, en esencia, están previstas en el artículo 107 de la Constitución, y como decía Miguel, pues, el principio de definitividad implica que para poder acudir yo al amparo, en esencia, tengo que haber agotado las instancias previas ordinarias que pueden modificar el acto. Entonces, una de estas excepciones es que precisamente no exista un medio de defensa en contra de un medio de defensa ordinario que yo pueda promover. Entonces, al no tener un medio de defensa, el juicio de amparo se vuelve en automático mi medio de defensa. Otra es que el medio de defensa está previsto en un reglamento. Si está previsto en un reglamento y no en una ley, pues entonces yo no estoy obligado a verificar el reglamento para promover el juicio de amparo, sino que lo que puedo hacer es precisamente evitarme ese recurso que está en el reglamento y acudir directamente al juicio de amparo diciendo que se actualiza una excepción. Otra de las excepciones es cuando para la suspensión del acto reclamado se exigen mayores requisitos que los que prevé la ley de amparo para obtener la suspensión. En ese supuesto, también podré irme al juicio de amparo de manera automática. Uno de los más interesantes, que incluso justifica la existencia del amparo contra leyes, que pues dirían los doctrinarios clásicos, es la fuente, la forma del amparo más interesante que encontramos, es cuando vamos a plantear la inconstitucionalidad de una norma. Cuando vamos a plantear la inconstitucionalidad de una norma, no tengo que irme a la instancia local. ¿Por qué? Porque el control concentrado de constitucionalidad le corresponde única y exclusivamente a ciertos órganos del Poder Judicial de la Federación.
Pues yo no puedo ir con el juez de lo familiar o el juez penal que está llevando mi asunto de alimentos o el delito por el que me está procesando, pidiéndole que declare inconstitucional una norma, porque jamás lo va a poder hacer. Con el nuevo sistema y la implementación de control de convencionalidad, en el mejor de los escenarios podrá decir la norma no se aplica al caso concreto, pero jamás va a poder decir que la norma es inconstitucional, porque eso te toca a un juez de distrito, y en ese supuesto yo voy a poder evitarme esos medios de defensa, apelaciones o recursos que establezcan las leyes locales, para acudir precisamente con un juez de distrito y saltarme esos medios locales. Entonces, estos son las excepciones más interesantes que me parece a nivel constitucional, que presenta el principio de definitividad, para que yo no me tenga que ir a un tribunal de alzada o un tribunal superior de justicia, agotar recursos y hacer mucho más larga una cadena procesal, sino que yo en automático pueda ir con un juez de distrito y le diga, oye juez, revísame esto porque hay una afectación grave que podría derivarse, y precisamente esa situación es lo que justifica que yo no tenga que agotar estos recursos. Son casos que el constituyente consideró sumamente delicados y que si se dilataban más en justicia ordinaria, pues podía generar una mayor afectación para el justiciable, y por eso le dijo, te vas en automático al amparo, no es necesario agotar medios de defensa. Correcto, muchas gracias. Oye, en este sentido te quiero preguntar, Miguel Ángel Burguete, la sentencia hace un desarrollo muy amplio, creo yo también muy pedagógico, del alcance de la jurisdicción contencioso administrativa federal. Yo me acuerdo, pues hace unos años, hace bastantes años, de aquel originario Tribunal Fiscal de la Federación. ¿Se acuerdan ustedes? Y luego la jurisdicción contencioso administrativa pues ha ido evolucionando incluso a través de diversos nombres para el órgano que la desarrolla, a través de diversas denominaciones. Ha ido cambiando en diferentes oportunidades. Y yo te quería preguntar, Miguel Ángel, sobre la explicación que la sentencia hace, porque incluso en la transcripción de varios artículos que está realizada por parte de la segunda sala, lo que uno observa es que es una jurisdicción amplísima, o sea, es una jurisdicción que se ha venido consolidando, que ha venido creciendo. Yo lo que veo en esta parte de la sentencia, Miguel Ángel, no sé si coincidas, es que se trata de una jurisdicción ya muy madura en México, muy robusta, muy completa. ¿Tú cómo lo valoras? ¿Qué es lo que refiere la sentencia al respecto? Sí, yo coincido contigo en lo que mencionas. El proyecto, yo creo que de una manera muy atinada hace una parte desde el fundamento constitucional del juicio contencioso administrativo federal, y a partir de ahí va desarrollando a través de los preceptos que regulan la ley orgánica la competencia que tiene este órgano. Y es importante destacar que incluso se pueden reclamar acuerdos generales como este caso o las normas generales a través de guía de control de legalidad, por lo que comentábamos, ¿no? Aquellas violaciones dentro del procedimiento de creación o aquel incumplimiento de algún paso que se haya dado, que fue el argumento con el que se inicia este caso en particular en sede contenciosa. Y sí, definitivamente coincido en que cada vez más se ha ampliado las facultades que tiene el tribunal para conocer de ciertos asuntos. Ahorita ya existen salas especializadas, que es un punto que llega a abordar este proyecto en un momento dado al otorgarle los efectos, en los cuales ya hay salas que se dedican de ciertos asuntos, por ejemplo, competencia económica en un momento dado, asuntos energéticos, asuntos ambientales, etcétera. Sí, definitivo coincido contigo en que es una legislación ya muy robusta y que tiene unas facultades que, pues bueno, es creo que muy válido que todos los asuntos o los casos de naturaleza administrativa puedan ser analizados por una vía contenciosa ordinaria antes de llegar al juicio de amparo, salvo las excepciones que ya ha establecido la Constitución, ¿no? Que ya lo comentábamos hace un momento. Oye, me llamaba la atención, por ejemplo, en esto que mencionas, Miguel Ángel, de la evolución de la justicia contencioso administrativa. Me acuerdo de, como les decía, leyendo la sentencia, la verdad es que vino a mi memoria muchas de las cosas que nos explicaban en la carrera, en la licenciatura, y me acordaba del primer curso de Derecho Administrativo, en ese entonces en la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde yo estudié, pues había la materia Derecho Administrativo 1, y me acuerdo que el maestro, yo tomé con un gran profesor que fue don Alfonso Nava-Negrete, pues una parte del semestre lo dedicaba a la caracterización del acto administrativo.
O sea, ¿qué es un acto administrativo? Pero la sentencia cita, y la verdad es que esto es extraordinario, me pareció sumamente atinado por parte de la segunda sala, el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en donde dice, los elementos y requisitos del acto administrativo son estos. Casi, de nuevo, como decíamos hace un rato, un manual, antes decía yo del juicio de amparo, ahora de derecho administrativo. Qué interesante tener esta caracterización también en la sentencia, ¿no te parece, Miguel Ángel? Sí, por supuesto. Como decíamos, es una sentencia muy didáctica en la cual yo creo que lo que pretendió la sala fue que el gobernado entendiera perfectamente cuál era la naturaleza de los actos administrativos para a partir de ahí establecer si estos son impugnables y a través de qué medios serían impugnables. Y hacer el desglose de por qué en el caso concreto el acto que se estaría reclamando entraría dentro de los supuestos de un acto administrativo para poder ser recurrido en una instancia ordinaria. Ahora, en esto, a ver, Carlos, ayúdanos a entender esta parte. Cuando hablamos de acto administrativo, Miguel Ángel ya lo mencionó y además me pareció muy pertinente por lo que después en la propia sentencia se desarrolla, pero te pido aquí una consideración. Acto administrativo, Carlos, no es un acto individualizado o un acto de efectos puramente específicos sobre una persona física o una persona jurídica. ¿Puede haber actos administrativos generales, Carlos? Así es, Miguel, pues precisamente eso es el caso que teníamos, era una norma oficial mexicana, que bueno, en principio diría uno, no, pues el acto administrativo es el acto por el que me expiden mi licencia o mi cédula profesional, o ese es el acto que yo como gobernado en principio podría entender que emite la autoridad, porque deriva de una instancia en la que yo le pido, dame mi cédula, dame mi licencia de conducir, y me dice, aquí está tu documento, ¿no? Y agota. Pero no es la única forma de acto administrativo que tenemos. Hay otro tipo de actos administrativos, como son, por ejemplo, cuando se suscitan conflictos dentro de, con la administración pública. La administración me dice, te resuelvo, hay un recurso, por ejemplo, que es el recurso de revocación en materia administrativa, que es un recurso en el que si no me gusta lo que me resolvió la autoridad en materia administrativa, me voy con el superior jerárquico y el superior me tiene que resolver. Y es una resolución pequeña, pero al final una resolución. Y esa resolución también, aunque me afecta nada más a mí, la podré impugnar en el Tribunal Fiscal. Pero además de este tipo de actos, hay otros actos mucho más genéricos, como precisamente son los actos generales, como sería una norma oficial mexicana, un acuerdo, una circular, pueden recibir cualquier nombre que se nos ocurra. De hecho, es un problema que tenemos luego al momento de que llegan asuntos con órganos muy especializados, le dan unos nombres incluso está chistoso, por ejemplo, la COFESE o el IFT quieren emitir actos y algunos se llaman reglamentos y los ve uno y no son reglamentos, son reglamentaciones sí, en sentido genérico, pero en un reglamento en términos del 89 fracción 1 de la Constitución. Pero bueno, me regreso al caso de las normas oficiales. La norma oficial deriva de un procedimiento en el que participan diversas autoridades, diversas dependencias, por lo regular es Secretaría de Economía, al final quien está de trasfondo de las normas oficiales, pero es un acto administrativo porque proviene precisamente de una autoridad que está vinculada a la Administración Pública Federal. Bueno, en términos del artículo 90 constitucional, la Administración Pública Federal tiene dos vertientes, la centralizada y la paraestatal, la descentralizada. La centralizada pues es la que conocemos que aglomera las secretarías de Estado en esencia, y todos esos actos invariablemente van a ser objeto de una posible impugnación ante el Tribunal Fiscal. En el caso, además, me ocuparé aquí un poquito de los órganos reguladores coordinados en materia energética. Ya mencionábamos cuál es el origen que tienen, pero además la misma ley que los regula y la Constitución establece que van a estar vinculados a la Secretaría de Energía. Entonces, no dejan de pertenecer de alguna manera a la esfera del Poder Ejecutivo Federal. Y con lo que tú comentabas también respecto del artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esta ley, es sumamente interesante el caso de esta ley, porque esta ley se emite por ahí de 2000, 2001, si mal no recuerdo, y es una ley que se emite con la idea de unificar todos los actos administrativos que se emitían, porque ¿qué era lo que pasaba? Tú ibas a Dirección de Profesiones en la SEP, y era un trámite y un recurso y un montón de cosas muy particulares para allá. Pero ibas a Secretaría de Turismo a solicitar un permiso y era otro y un recurso diferente. Esta ley se emite para unificar todo esto, que los actos tengan en esencia los mismos requisitos
se dividen entre requisitos de invalidez y de anulabilidad. Unos tienen un efecto, otros otro. La falta de ellos generan precisamente la invalidez o la anulabilidad del acto. Y bueno, todo esto se hizo precisamente con la idea de que quedara comprendido el acto administrativo de forma genérica en uno mismo. ¿Qué sucede? Pues tenemos precisamente las normas oficiales, que no podemos decir que una norma oficial porque la emite la Profeco o una norma porque la emite alguna otra dependencia, van a ser en esencia diferentes. El procedimiento es sustancialmente el mismo, la materia que regulan seguramente va a ser diferente, pero el procedimiento es el mismo. Y estas normas, como mencionaba Miguel Ángel, precisamente en términos de las leyes que le resultan aplicables al Tribunal Fiscal de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, estas normas pueden ser impugnables ante el tribunal con la única condición de que sean normas distintas a un reglamento, porque si es un reglamento, entonces estaríamos en un problema de constitucionalidad que tendría que analizar un juez de distrito a través de un amparo. Oye, qué interesante esta mención que haces de la facultad reglamentaria de estos órganos que, si bien se ubican en la esfera de la administración pública federal y en el caso de los órganos coordinadores en materia energética como la Comisión Reguladora de Energía o Comisión Nacional de Hidrocarburos, en donde la propia ley los caracteriza como parte de la administración pública centralizada en este vínculo con Secretaría de Energía que tú mismo mencionaste, pero en esta caracterización de la facultad reglamentaria, ¿cuántas cosas han cambiado en el derecho administrativo mexicano? Antes tú citaste el fundamento clásico, ¿no? Esa interpretación que por ahí la jurisprudencia había desarrollado del artículo 89, fracción primera de la Constitución mexicana, de las facultades para la ejecución en la esfera administrativa de las leyes que comportaban la creación de reglamentos, etcétera. Y ahorita estamos ante normas que son muy diferentes, las normas oficiales mexicanas, facultades de creación regulativa de órganos constitucionales autónomos como el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Cuántas cosas han cambiado en el derecho administrativo mexicano? Es algo muy, muy importante, sobre lo cual vamos a regresar y vamos a platicar después de la pausa. No se vayan, seguimos en su programa, ya lo dijo la Corte, comentando el amparo directo en revisión 4162/2019. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte. Seguimos analizando el amparo directo en revisión 4162/2019 con nuestros invitados Carlos Alberto Araiza, Miguel Ángel Burguete. Y te quiero preguntar, Miguel Ángel, hay un aspecto en la sentencia en donde parece haber una diferencia de fondo entre lo que resuelven al principio de este largo procedimiento en diversos momentos los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa federal y lo que resuelve la Corte sobre, digamos, esta posible inconstitucionalidad o inconvencionalidad del artículo 27 de la Ley de Órganos Reguladores y Coordinados en Materia Energética, porque estaría limitando el acceso a la justicia. Hay ahí un debate, pero no hay una unanimidad, digamos. Hay diversos puntos de vista. Afortunadamente, la segunda sala pues nos ofrece el criterio rector, el criterio que va a ser la guía aquí, pero te quiero pedir que nos ayudes a entender esta parte de la sentencia. ¿Cómo está la discusión en ese aspecto, Miguel Ángel? Claro que sí, Miguel. En cuanto al tema central, radica en la inaplicación, que es lo que pide realmente el quejoso en un momento dado, del artículo 27 de la Ley de Órganos Reguladores y Coordinadores en materia energética. Aquí el tema es que creo que los órganos de jurisdicción ordinaria no se ocupan de este tema y más bien le dan la vuelta para no pronunciarse respecto a la inaplicación o no. Estos órganos dicen, bueno, el artículo establece que se deberá de impugnar en amparo indirecto este tipo de regulaciones. El tribunal colegiado, cuando ya llega el amparo directo, también no aborda el análisis de constitucionalidad que se plantea en un momento dado, porque se está planteando que este artículo es contrario al artículo 17 de la Constitución y 8 y 25 de la Convención Interamericana, en el sentido de que no garantizan el acceso a los medios ordinarios de defensa.
Sí, entonces el tribunal colegiado dice, independientemente de tu argumento, no lo voy a abordar porque la competencia está, porque el órgano de inicio, perdón, el órgano original, no es competente en términos del artículo 8º. Esto quiere decir que la sala ante la que se planteó no tenía competencia. Y es ahí donde omite hacer el análisis porque dice, bueno, si dentro del estudio de este artículo, pues en nada variaría el resultado de la incompetencia que yo estoy planteando. Esto es lo que aborda la sala al momento de primer recurso ahí se me fue el nombre, perdón, de la reconsideración. Sí, de reclamación. El nombre, perdóname. Y ahorita lo desarrolla el proyecto de una manera mucho más clara, en el sentido de decir, a ver, te estás separando de la litis, del amparo directo en general, porque lo que se está planteando es que el artículo 27 es inconstitucional. Y lo que hizo el tribunal colegiado es abordar un diverso concepto, un diverso artículo, omitiendo el análisis, que es lo que le da la procedencia a la revisión en el amparo directo, al final. Y esto es lo que se analiza porque ya la sala, al abordar el estudio del artículo 27, determina que contrario, por ejemplo, a regulaciones en materia de telecomunicaciones y competencia económica, que está expresamente contenida en la Constitución, su impugnación a través del juicio de amparo, en materia de energía no está en la Constitución establecido y por lo tanto un reglamento no podría establecer la procedencia o no del juicio de amparo porque es la Constitución o la ley de amparo la que puede establecer esta procedencia, no un reglamento. Sí, más o menos ese sería el argumento. Muy bien. Oye, aquí hay varias cosas. Aquí, híjole, este comentario de Miguel Ángel Burguete, qué importante, qué interesante, porque por un lado, en esta última parte del comentario, lo que nosotros observamos, Carlos Alberto Araiza, es que la segunda sala hace una especie de reserva de regulación de la procedencia del amparo por tipo de fuente. ¿A qué me refiero? Dice, bueno, la Constitución, sí. La ley de amparo, sí, pero no, como muy bien dice Miguel Ángel, no otro tipo de normas. Por ejemplo, esta propia ley de órganos coordinadores en materia energética o, por supuesto, reglamentos, como también lo apuntaba Miguel Ángel, etcétera, por un lado. Y por otra parte, entonces te quiero preguntar este primer aspecto, pero además déjame añadir otro elemento que me parece muy interesante en la sentencia, que yo creo que se va a proyectar a casos futuros, incluso por casos por venir, que es si un órgano de la jurisdicción contencioso administrativa también participa de estas facultades de control de constitucionalidad y convencionalidad, porque esto me estaba, ahorita que estaba escuchando a Miguel Ángel, pues me retrotrajo también a la discusión de la Corte. ¿Te acuerdas, Carlos, en el caso Radilla, en ese expediente varios 912/2010 del ministro Cosío, en el modelo que la Corte ha venido diseñando en diversos pronunciamientos para llevar a cabo este control, digamos que alguna sentencia ha llamado control de regularidad, para incluir convencionalidad y constitucionalidad? Claro. Pero ¿tú cómo lo observas? ¿Cómo ves estos dos temas? Bueno, pues mira, en el primer aspecto, bueno, es totalmente cierto. La razón que se dice es, no se usa la palabra de reserva de materia, porque la razón que concluye la Corte en realidad es violación al principio de supremacía constitucional. Pero la reserva de materia, yo mencionaba cuando narré los antecedentes del caso, y ya la segunda sala se había ocupado previamente del mismo artículo 27 de la Ley de Órganos Coordinadores Regulados en Materia Energética, pero por lo que hacía la prohibición de que en el amparo indirecto se obtuviera la suspensión. En las ejecutorias de las que derivó la jurisprudencia que al día existe, que la conclusión a la que arribó la sala es que ese artículo era inconstitucional por lo que hacía a la prohibición de obtener la suspensión en materia energética, en términos de lo previsto en la propia norma, era precisamente la reserva de materia. ¿Por qué? Porque el artículo 107, a partir de las reformas que ha tenido de la Constitución, estableció que tenía que ser la ley reglamentaria, y eso es bien importante para aquella ejecutoria, porque anteriormente decía, conforme la suspensión se aprobará en los términos que establezca la ley. No establecía cuál ley. Podríamos entender la ley de amparo, pero también podría ser cualquier otra ley, y entonces generaba mucha incertidumbre. El constituyente, a través de las reformas de la Constitución, reformó esa partecita de la Constitución en el artículo 107 y le agregó la ley reglamentaria. Entonces, cuando llega ese primer asunto a la Suprema Corte sobre este artículo,
la segunda sala dice, esto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque dice la ley reglamentaria, y ahora sí no hay de otra que la ley de amparo. Entonces, sí establece, y ahí se habló de este principio de reserva de materia, para definir que el juicio de amparo única y exclusivamente puede estar regulado a través de lo que prevé la Constitución por un lado, o en su caso de lo que prevé su ley reglamentaria, pero jamás lo que se establece en un ordenamiento distinto a estos dos. En el mejor de los escenarios, por extensión, lo que se determine mediante jurisprudencia, pero no puede, sería darle competencia al Congreso de la Unión para legislar cuando no legislan amparo, mediante otras leyes, como fue precisamente el caso cuando hizo la reforma, bueno, emitió la ley de órganos coordinadores regulados y metió ese artículo 27 prohibiendo la procedencia del juicio contencioso. Y precisamente esa es una de las razones que te decía, no lo toma la sala como el argumento toral, porque se considera que en esencia se violó el 103, el 107, el 133 de la Constitución, y entonces dicen, es supremacía constitucional porque esas son disposiciones de carácter constitucional. Entonces, no tengo que voltear ya a ver ni siquiera si está en otra ley, sino que de plano hubo una restricción a todo lo que establece la Constitución, y la Constitución que establecían en materia de procedencia. Entonces, es un criterio amplio en el que, a ver, si tú cumples todos estos requisitos que prevé en particular el artículo 107, seguramente tu juicio de amparo va a ser procedente. Y ahora, con relación a la segunda parte, la del control de regularidad, como mencionabas, bueno, es sumamente interesante la problemática que se genera, porque en la justicia contenciosa administrativa ya esto obligó también a que las segundas salas emitiera un pronunciamiento al respecto de su momento. ¿Qué era lo que sucedía? Llegaban los justiciables a la justicia contenciosa administrativa, al Tribunal Fiscal, y planteaban la inconvencionalidad de alguna norma y por tanto la inaplicación que solicitaban. Muchas veces el Tribunal Fiscal, pues la falta de pericia en estos temas por la novedad que se presentó a partir de la reforma constitucional de 2012, no decía nada, y entonces se iban al amparo directo diciendo, oye, me omitieron el tema de convencionalidad. Obviamente cuando llega esto a la Suprema Corte dice, a ver, un momento, dijimos que todas las autoridades están obligadas, y eso no te exime a ti, Tribunal Fiscal. Ahora, la cosa es que tiene que haber un principio de agravio. ¿Por qué? Porque en la justicia contenciosa administrativa se rige bajo esa regla. Incluso es muy chistoso porque, por ejemplo, en el amparo tenemos suplencia de la queja, y esa suplencia de la queja permite que el juez de control constitucional aborde el tema, aunque no se lo esté planteando el quejoso en ciertos casos. En el caso de la justicia contenciosa administrativa no existe la suplencia de la queja, entonces invariablemente se requiere de un principio de petición, un principio de agravio, la idea toral del por qué consideras inconvencional una norma. Y plantear eso en la demanda de nulidad obliga a que el Tribunal Fiscal diga algo. Si el tribunal no dice algo, entonces cuando yo vaya al amparo directo, voy a poder decir, omitió darme respuesta al planteamiento de constitucionalidad o de convencionalidad, y constitucionalidad lo dejaré a un lado porque en realidad ni siquiera sería competente. De convencionalidad, que es un control mucho más limitado en cuanto a los alcances que puede tener, pero mucho más amplio en cuanto al número de autoridades que lo pueden realizar, porque incluso la convencionalidad la podrá realizar la autoridad administrativa. Desde que me va a expedir el permiso, oye, te están pidiendo un requisito que me parece que es violatorio de derecho a la igualdad. Entonces, este requisito no te lo voy a solicitar, porque aunque el reglamento, la ley me lo digan, yo hago mi análisis como autoridad administrativa y te voy a decir, no, porque me parece absurdo. Pero bueno, el control de convencionalidad tiene esa ventaja. El control de constitucionalidad, ya decía desde hace un rato, solo un juez de distrito se te lo va a poder realizar, o los órganos expresamente facultados del Poder Judicial de la Federación. Entonces, en la justicia contenciosa administrativa, ¿es posible plantear la convencionalidad? Sí. ¿Qué cargas le impone esto al tribunal contencioso? Pues emitir un pronunciamiento al respecto. Pero también hay una carga para el justiciable de dame al menos la causa de pedir, el motivo por el que te vienes a inconformar, no nada más me digas es inconvencional y ya, porque pues decirme eso y decirme nada es lo mismo, me obligas a mí a hacer todo el ejercicio para analizar el argumento correspondiente y no funciona así. Bueno, ya al margen, en el amparo directo, cuando se plantean estas situaciones, pues el colegiado es el que va a tener que ponderar si hubo argumentos suficientes para que el Tribunal Fiscal los analizara, o bien si fue clara la violación y en su caso poder analizar el colegiado la cuestión de constitucionalidad, pero de convencionalidad, pero ya bajo una perspectiva de constitucionalidad, porque precisamente en el colegiado converge tanto la obligación como órgano constitucional de hacer el estudio de constitucionalidad, como de órgano de revisión, digamos, porque en el amparo directo tiene esa característica, es un recurso de casación,
de abordar también los temas de convencionalidad y entonces unirlos y llegar a la conclusión que en el caso merite, ¿no? Oye, muy importante dos cosas para ir aproximándonos a la conclusión en términos de lo que mencionas. Entonces, hay facultades, y ya lo ha dicho la Corte, para que en la sede de la jurisdicción contencioso administrativa también se lleve a cabo el control con el alcance que señalaste de normas generales, de normas administrativas generales, que son la competencia que llega a la jurisdicción contencioso administrativa. Y luego este señalamiento que ojalá te escuchen, Carlos, porque de veras que hay que repetirlo muchas veces para que los abogados hagan buenas argumentaciones. O sea, que tampoco se confíen y que digan, oye, pues, que le digan al tribunal o al juzgado de distrito, oye, o a la jurisdicción contenciosa, hay que llevar a cabo el control de convencionalidad y no digan más, y no digan nada. Pues yo creo que este llamado de atención que tú haces es totalmente pertinente, Carlos. Ojalá que te escuchen. Bueno, para terminar, porque ya nos queda muy poco tiempo, Miguel Ángel Burguete, cuéntanos el final. Entonces, ¿qué resuelve finalmente la sala? ¿Cómo queda el asunto? ¿Cuál es la decisión a la que llegan los integrantes de esta segunda sala, por favor? La sala llega a la conclusión de que el artículo 27 es inconstitucional en la medida que, como bien decía Carlos, está regulado dentro de un reglamento la procedencia del juicio de amparo, lo cual no es viable atendiendo a lo que ya había comentado. Y a mí se me hace muy interesante el efecto que ellos le dan en la resolución, porque también toma lo que determinó de alguna forma el tribunal colegiado. Por un lado dice, se revoca la sentencia, se determinó la inconstitucionalidad, se devuelve al órgano de origen, a efecto de que éste se declare incompetente en términos del artículo 8 y remite el asunto a la sala especializada. Entonces la sala sí se ocupa, la sala de la Suprema Corte sí se ocupa esencialmente del argumento que abordó el tribunal colegiado para no analizar el artículo 27 y sí le da ese sentido, pero previo a eso se tiene que abordar el estudio de constitucionalidad del propio artículo 27 y una vez establecido lo anterior, establece las reglas de competencia específica que tiene la sala especializada. Creo que esa es la parte más relevante, ¿sí? Sí, por un lado está la declaratoria de, digamos, inconstitucionalidad del 27 y luego el tema de la competencia, es decir, no una sala, sino otra dentro de la estructura de la jurisdicción contencioso administrativa federal, ¿verdad? Así es. Perfecto, muy bien. Bueno. Ya nada más agregar precisamente, una de las cosas que resultaba un poco absurdas en estos casos era que existe una sala especializada en el Tribunal Fiscal para conocer de asuntos de órganos reguladores y el Tribunal Fiscal decía, no soy competente. Y pues entonces, ¿qué van a hacer esas salas de órganos reguladores si no pueden conocer de los asuntos o de los actos que emiten los órganos reguladores? Que era una de las cosas que pues desde el principio no cuadraba, ¿no? Oye, y de hecho, la segunda sala de la Suprema Corte, Carlos, transcribe el artículo del propio reglamento del Tribunal de Justicia Administrativa donde está lo que acabas de señalar. Ahí está claramente establecido. Sí, y mira, yo ya nada más para concluir, había una cuestión que también, ya lo había comentado Miguel hace un rato, pero eran como muchas inconsistencias que detonaban. Y la más fuerte en mi punto de vista fue, cuando se hace la reforma en materia de telecomunicaciones, se establece la regla de que solo los actos en materia de telecomunicaciones podrán ser impugnados a través del juicio de amparo indirecto. Es una regla que se incorpora al artículo 28 constitucional. Cuando se hace la reforma energética, también al artículo 28 constitucional, el constituyente jamás estableció en el artículo 28 que los actos en materia energética tendrían que ser impugnados únicamente a través del amparo indirecto. Quien lo hace es la ley reglamentaria, la ley secundaria. Y entonces decíamos, a ver, pues ¿cómo puede ser que en materia de telecomunicaciones el constituyente sí dijo el caminito únicamente es ante el juez de distrito en amparo indirecto e incluso también estableció reglas para la suspensión? Y en materia energética no hizo lo mismo. Claramente la intención del legislador, del constituyente, fue que los actos en materia energética se rigieran por lo que establece el artículo 73, fracción 22, inciso H, en cuanto a la justicia contencioso administrativa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Burguete, Carlos Alberto Araiza, qué gusto, gracias por sus reflexiones, de verdad muy ilustrativo todo lo que nos han explicado alrededor de esta determinación de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en el amparo directo en revisión 4162/2019. Muchas gracias a ambos y gracias a ustedes que hacen posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos, discutimos, debatimos sobre los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.